Que de famoso lluvia de sol. Bienvenidos. Te inauguraron. Este es mi proceso. Puede ser, sí, puede ser. Pero todas las luces son una sola, o se puede apagar una. Yo no he visto eso, ya voy a mirar. Devuelvan el solicito completo, por favor. Velo, yo poniéndole casa. No, eso. Bueno, a ver si se escucha. A ver si se escucha bien, por favor. Claudia, Dora. ¿Se oye bien? ¿Me escuchan bien? Que tiene olor de jabón. No, ya tiene pastilla, lo que te lo agüita. Diana. ¿Y usted tiene agüita? Ah, listo, Dora, gracias. Bueno, ahí. Sí, puede ser. Se oye bien entonces. Ok. Bueno, en un minutico comenzamos. Listo. No hay problema. Esperemos aquí, nos acomodamos y ahí. No hay problema. Comenzamos con una oración a San José, ¿les parece? Buenas noches de nuevo. Listo. Entonces les invito a hacer una oración. Vamos a pedirle a San José. No hay ningún... apagan todas. Sí. No hay problema. Pues, yo igual se los voy a mandar, se los voy a compartir en PDF porque ahí están los puntos principales de lo que vamos a conversar. ¿Sí? Y les voy a dejar un poco el antojo de buscar más sobre San José. Tengo algunos libros, si quieren también se los comparto por el interno, me escriben y con muchísimo gusto les comparto los libros. Hay muchísima bibliografía de San José, así que yo solamente, solamente les voy a dejar ahí les voy a dar una degustación de lo que es la teología josefina. Entonces pidámosle a él, a San José, que siempre ha estado delante de la iglesia, amparando, protegiéndola en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tanto a nivel particular. Siempre tenemos momentos difíciles. Normalmente los momentos difíciles son más que los momentos de gloria y de alegría. Así mismo fue la vida de San José. Entonces que Él nos enseñe conociendo de su vida, conociendo de todo lo que Dios le regaló, ya desde su vida terrena, y que ahora lo tiene muchísimo más en su gloria, que nos haga partícipes también de todo eso, para vivir como Dios quiere que vivamos. La iglesia nunca nos ha prometido que el sufrimiento se acaba si somos de la iglesia. Entonces, si usted se bautiza, si usted sea católico, si reza el rosario, si le tiene devoción a José, se le acabaran los sufrimientos. Eso no existe. No existe ni aquí ni en ningún garaje donde ponen el letrero "pare de sufrir". Y usted entra y hay un tipo recitando la mala traducción protestante de la Biblia y que le dice que va a parar de sufrir. No. En la iglesia tenemos alegrías y sufrimos, pero sufrimos con la ayuda de Dios. O sea, Dios nos sustenta en medio del sufrimiento. Esa es la gran diferencia de la iglesia. Y eso fue en la vida de San José. Entonces San José nos ayuda a pasar esos momentos difíciles que él tuvo su pasión, tuvo sus misterios dolorosos también, y que esto nos acerque más a San José. Estamos en la novena, esto es un tiempo fortísimo en la liturgia,
se celebra la solemnidad de San José, inclusive en la Cuaresma. Eso es una excepción en la liturgia, porque San José quiere que nos acerquemos a Él y quiere que le pidamos todo lo que estamos necesitando. Entonces, que San José nos ilumine. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo le voy a pedir a usted, si es tan amable, usted me ayuda a pasar cada que le diga. Es solo la flechita de aquí y ya, cuando yo le diga. Listo. Bueno, entonces, hay mucho para aprender de San José. Y aquí nomás ya vemos 3 facetas de San José. En el centro, algo que es muy simbólico en las imágenes de San José, ¿qué hicieron de San José? Ah, ahí está. Ahí está el San José. Está muy lindo de San José, parece francés. Muy lindo, muy lindo. Sí. No, pongámoslo ahí, no hay problema. No hay problema. Pero espere, porque velita y todo. ¿Dónde lo ponemos? Acá. No, dejémoslo ahí que presida. No, está muy lindo, de verdad, sí. Especialmente bello. Entonces, en el centro de la imagen vemos a un San José con un lirio. Ahí comienza una etapa importantísima en la vida de San José. Y es la etapa que tiene que ver con la vocación explícita de su vida. ¿Para qué San José o por qué San José fue concebido en el corazón de Dios desde toda la eternidad? Entender la eternidad no es posible. Pero para pensar un poco en la eternidad, imaginemos un ave. Todas las aves son lindas, pero aquí en Colombia tenemos una riqueza de aves impresionante. Y hay unos coloridos y unas aves. Bueno, imaginemos un colibrí, que también tenemos unos colibríes impresionantes. Un colibrí que tiene una tarea de parte de Dios, y es coger un granito, lo que le quepa a un colibrí en el pico, en la lengua. Ustedes saben que los romanos eran tan paganos y tan abominablemente paganos que preparaban cóctel de lenguas de colibrí. Y imagínense que es llenar lo que se necesita de colibrís para llenar una bandeja de lenguas de colibrí. Bueno, era uno de los tantos platos. El caso es que ¿cabe cuánto de tierra en la lengua de un colibrí? Pues prácticamente nada. Entonces, Dios le dice al colibrí que su tarea es coger un granito de arena de las playas del mar y llevarla a la luna. A no ponerla difícil hasta el cielo, hasta el sol, dejémosla hasta la luna. Volver a la tierra. Coger un granito de arena de la playa. ¿Conoce la playa? ¿Has ido al mar? Bueno, va a ir al mar. Coge un granito de arena y lo lleva a la luna. Imagínense cuánto tardaría el colibrí en llevar todos los granitos de arena de las playas de la tierra a la luna. Uno hace puede hacer el cálculo, es un cálculo matemático que no es infinito, es finito. X tal igual a tal, ¿cierto? Eso le da unos años. Bueno, cuando pasó todo ese tiempo, no ha comenzado la eternidad. Y precisamente en algún momento San Agustín estaba caminando, el hiponense, el gran hiponense africano, estaba caminando por unas playas de África. África es riquísima. Hay playas en África donde usted camina y encuentra diamantes tirados en las playas. ¿Saben eso? Todo eso es custodiado obviamente por ejército y tal, pero así se encuentran los diamantes en África. ¿Por qué custodiado? Porque imagínense si hay una sobreventa o sobreoferta de diamantes, pues obviamente el precio va a caer. Pero iba caminando por una playa africana, San Agustín, y estaba pensando en la Santísima Trinidad. Y pensando en la Santísima Trinidad, y pensando en la eternidad, y pensando y caminando en la playa, cuando pum, se tropezó y había un niño, como tú más o menos, y estaba el niño con una concha, cogía la concha, se iba hasta el mar, la llenaba de agua, volvía a la playa y la metía en un huequito. Bueno, yo creo que todo el mundo hizo ese juego cuando fue al mar por primera vez. El niño. Y San Agustín, uno de los hombres más inteligentes que ha tenido la iglesia. San Agustín y Santo Tomás de Aquino, los hombres más brillantes. Y San Agustín le dijo, no, ¿qué estás haciendo? Y le dice, no, estoy poniendo toda el agua del mar en este huequito. Y entonces San Agustín se echó a reír.
Y el niño le dijo, no, no te burles, porque es más fácil yo hacer eso que resolver lo que tú tienes en la cabeza. Era un ángel, el ángel de la guarda, seguramente San Agustín, pero dejándole claro que para entrar a la eternidad y comprender la eternidad habría que ser Dios. Por eso la eternidad no solo no va a terminar, sino que la eternidad va a ser una cascada de acontecimientos maravillosos para conocer más profundamente a Dios. Entonces, cuando uno se hace más o menos una idea de lo que puede ser la eternidad, uno dice, ¿cómo así que Dios pensó desde toda la eternidad en San José? Cuando uno ve esa varita florida de San José, significa que en ese momento lo que Dios había pensado desde toda la eternidad ya se hace explícito en un momento X de la historia, que es el momento en el cual la Virgen María, una vez habiendo terminado su papel de doncella que ayudaba en la liturgia, en el templo, ella ayudaba en el templo y ya llegó el momento en que tenía que casarse. Para la época, a los 14, 15 años, las niñas del pueblo de Israel ya tenían que conformar un hogar y dar una prole. La ilusión obviamente era que esa prole viniera ¿quién? El esperado, el que había sido manifestado, había sido simbolizado en el Antiguo Testamento, había sido profetizado por grandes y pequeños, etc. La esperanza era que de la prole de la familia viniera el Mesías, ¿cierto? Entonces era una maldición, una noticia terrible que se cargaban las espaldas no tener prole. Pero esta niña muy particular, que muy seguramente, si nosotros nos hacemos una idea de lo que es la Virgen, muy seguramente en la época, el mejor partido en Israel era la Virgen María. O sea, ¿cuál era el mejor partido para un varón en el pueblo de Israel en los primeros siglos? La Virgen María, una mujer inteligente, bella no, bellísima. Imagínense una criatura, dice San Luis María Grillón de Montfort, que Dios agotó la imaginación con Dios. ¿Te acuerdas el niño poniendo el agua? Agotó la imaginación de Dios. Dios es infinito. O sea, ¿cómo es que Dios agota la imaginación en una criatura? San Luis María Grillón de Montfort dice eso. Dios agotó la imaginación en la Virgen María. Entonces, se imagina la belleza de la Virgen. Es que cuando la Virgen se le aparece a los niños en Fátima, con una mano la Virgen simbólicamente tenía que sustentar la vida de los pastorcitos. O si no, los pastorcitos morían de alegría, de solo ver a la Virgen. Porque es tan impresionante la belleza que uno muere de terror viendo el demonio o el infierno, o muere de alegría por ver un ángel o ver a la Virgen, porque está en la gloria del cielo. Imagínense en la vida terrena la belleza de nuestra ciudad que agotó la imaginación de Dios. Es que eso no se nos puede salir de la cabeza. Y no solo la agotó físicamente, sino que todo lo que adornaba a la Virgen exterior e interiormente es absolutamente maravilloso. Ninguna otra criatura puede ser más bella y más perfecta que la Virgen. Entonces, faltaba ser ciego para encontrarse con la Virgen en un mercado el fin de semana y no decir, esta niña tiene algo especial. Y eso lo percibieron especialmente los sacerdotes en el templo. Y llegó el momento de casarla. Oh problema, buscarle un partido a esta niña y que sea proporcional a la altura de la grandeza de esta niña, porque la escuchaban hablar. Ella cuando arreglaba el altar era un altar diferente, cuando arreglaba las flores eran unas flores diferentes, cuando lavaba, planchaba, alisaba las telas y los linos, lo hacía como nadie, se sentía cuando la Virgen había arreglado el altar ese día, porque es una criatura en la cual Dios agotó su imaginación. Entonces todo lo que la Virgen hacía. Ahora, problema, ¿con quién vamos a casar a esta muchachita? A esta doncella. El término muchachita está un poco deformado. A esta doncella. La respuesta fue cuando se presenta este varón junto con otros varones y la luz que el Espíritu Santo le dio a los sacerdotes fue aquel en el cual se manifieste una gracia especial, ese es el escogido por Dios. Pues los hombres en señal de virilidad, de varonilidad y de virilidad tenían un cayado, ¿no? Recordando un poco Moisés y los antiguos profetas, todos con su cayado, y que de un cayado, madera fina, seca, crezca un lirio. Estaban todos ahí formados, la Virgen puesta ahí. Imagínense el panorama, los ángeles ahí pendientes. Bueno, ¿cómo es? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque los ángeles apenas iban a enterar de todo lo que estaba sucediendo, era parte de la revelación de Dios. Cuando algo empieza a cambiar en el bastón de San José, reverdece, y después de que reverdece, brotan los lirios. ¡Wow!
¿Qué más señal? Pues, ¿qué más? O sea, hay un rayo que se abra la tierra. No, ya brotaron lirios. Este es el hombre. Y una aprobación ahí para la Virgen y para San José. Miren cómo era esto, porque la Virgen ya desde el primer momento de uso de razón, como la Virgen no tiene pecado original, no había sido con pecado original, no, el uso de razón nuestro es más o menos a los 6, 7 años, pleno uso de razón, ¿cierto? Ya puede hablar uno antes y tal, pero pleno uso de razón y conciencia, 6, 7 años. La Virgen desde el primer momento del uso de razón, que seguramente fue menos de 7 años por la perfección que tenía en su naturaleza y no tener pecado original, la Virgen ya concibió el deseo profundo en su corazón de ser virgen y de ofrecerle la virginidad a Dios. Eso no existía. O sea, la Virgen rompió los esquemas. Las órdenes religiosas, monjitas en la época, no habían. O sea, la concepción de vivir en virginidad, además que rarísimo, y usted no va a querer que de su descendencia nazca el Mesías. ¿Qué le pasó? La Virgen ya lo tenía claro y había hecho la promesa. Y ahora resulta que ella ve el milagro, porque sabe que es un milagro, y dice, entonces me tengo que casar. Y junto con el matrimonio viene, ¿qué? La prole. No, normalmente. El fin único del matrimonio no es la prole. Oye, el fin único no es la prole. El único no. Es uno de los fines, pero está el fin también de la santificación de los cónyuges, ¿no? Entonces ella ve eso y dice, ¿cómo así? Y San José también ha hecho la promesa. San José no era ni viudo, ni tenía 50 años cuando se casó con la Virgen. Eso es todo falso, eso es apócrifo. San José sí era adulto y lo muestran en las imágenes, pasemos. Normalmente lo muestran venerable porque da señal de ¿qué? De sabiduría, es señal de sabiduría, ¿cierto? De fuerza, de alma, de que tiene experiencia. Pero San José muy seguramente al momento de unirse a la Santísima Virgen debe haber tenido unos 30 o 33 años, coincidiendo con la edad perfecta de nuestro Señor. Un hombre concebido en su plena madurez, pero nada de viudo ni nada de esas cosas. Y él, oriundo de Belén, descendiente también de la casa de David, porque nuestro Señor Jesucristo tiene por las dos venas, materna y paterna, tiene descendencia de la casa de David. O sea, si en ese momento existiera la monarquía establecida y verdaderamente establecida en el pueblo de Israel, el rey sería San José, el heredero al trono sería San José como rey y la Virgen como reina, porque todos dos eran descendientes de la casa de Dios, o sea que tenían sangre real. Ahí se cumplía aquello de las profecías que decía que ese Mesías iba a tener sangre, ¿qué? Era hijo de David, sangre real. Pero esa concepción nobiliaria, o sea, de realeza, era en la concepción judía por parte del padre. O sea, la mamá puede ser muy reina, muy princesa, pero si el papá no era rey o no tenía sangre noble, no le transmitía la nobleza al hijo. Entonces miren cómo Dios, para hacer coincidir también de manera especial las profecías, pone a San José en la Sagrada Familia. ¿Está bien? Entonces él desde siempre guardaba en su corazón ese deseo de entregarse totalmente y ser casto y virgen para entregárselo a Dios. Y le florece el bastón. Entonces son dos sentimientos encontrados dentro del corazón. Él se da cuenta que esa mujer, que ya la conocía. San José muy segura, la Virgen ni se diga, pero San José muy seguramente tenía en su vida terrena el discernimiento de los espíritus. ¿Saben qué es el discernimiento de los espíritus? Discernimiento de los espíritus. Les pongo un ejemplo. San Juan Bosco, cuando confesaba a los niños, vamos siglo XIX, 1860, más o menos, él muere en 1888, don Bosco se sentaba, ponía el confesionario, el reclinatorio, y muchas veces le decía a los niños, ¿te confiesas o quieres que yo te confiese? Porque él veía las almas y veía cuáles eran las virtudes por las cuales brillaba el niño o los pecados por los cuales estaba oscuro y gris su corazón. Entonces a veces el niño de pena no le podía decir y don Bosco le decía, mira, tú hiciste esto, y fue así. ¿Te arrepientes? Sí, yo te absuelvo de tus pecados. Tal. Eso es discernimiento. San Alfonso María de Ligorio tenía tal discernimiento de los espíritus que sentía el olor de la virtud. O sea, cuando una persona se sentaba en el confesionario, se arrodillaba eso de sentado es hoy en día, es de rodillas. Se arrodillaba en el confesionario, San Alfonso María de Ligorio sentía el olor de la virtud. Sabía cuando era una virtud, otra, y también sentía el olor nauseabundo del pecado. Ya distinguía por el olor el pecado que la persona iba a confesar. Eso está ligado al discernimiento de los espíritus, o sea, ver el espíritu. Entonces San José, siendo San José, ¿cómo no va a tener un don como el de San Alfonso María de Ligorio y en un grado mucho más
elevado. Entonces él viendo a la Virgen ya sabía, esto es solo aroma de virtudes. Cuando se escucha uno aroma de virtudes, porque las virtudes en el fondo tienen aroma, solo que nuestra nariz es insuficiente, por eso no siente el aroma de las virtudes. Y San José veía a la Virgen y decía, wow. Ahora, por más que sea bella, todo lo que yo veo en ella, la santidad que veo en esta mujer, yo le hice la promesa a Dios y yo sentí en mi corazón que Dios me dijo, sí, yo acepto porque yo quiero que usted sea, que me entregue su vida, pasión, dolores, castidad, todo que me lo entregue. Entonces San José ¿entienden ustedes el asunto? Viendo lo maravilloso de ese matrimonio, porque él se sentía también exaltado. O sea, yo soy el elegido, pero ¿cómo así si yo, o sea, en el matrimonio, pues, bueno, listo, lo que Dios quiere. La Virgen dice sí, San José dice sí. Se dan las nupcias. En el contexto judío existen los desposorios y las nupcias. Cualquiera de los dos momentos ya es equivalente al matrimonio nuestro como sacramento. O sea, desde el primer momento, aunque no vivían juntos, normalmente los comprometidos, ya era matrimonio de hecho. O sea, primero los desposorios y después de un tiempo, mientras el esposo conseguía el dote para entregar a la familia, organizaba la casa y tal, ahí después se celebraban las nupcias, que era una fiesta de varios días. ¿Se acuerdan las bodas de Caná? Esos no son desposorios, esos son nupcias, porque ya los esposos, son esposos, se van a vivir juntos. ¿El desposorio duraba un año? Podría ser, inclusive podía hasta un año, pero podía ser en menos tiempo que se fueran a vivir juntos. Inclusive podrían tener intimidad los esposos, pues es que ya eran esposos, de hecho con el primer paso ya eran esposos, podían tener intimidad antes de que se fueran a vivir juntos, ¿sí? Era una concepción un poco más social que cualquier otra cosa. Entonces llega ese momento, los desposorios, imaginen ustedes la solemnidad, lo que él siente en su corazón. Y una cosa muy bonita es que San José es uno antes del matrimonio con la Virgen y San José es otro después del matrimonio con la Virgen. Porque una vez San José se desposa con la Virgen María, San José se proyecta en santidad de una manera impresionante. Porque ahí sí que es el momento excepcional de la vocación de San José. San José está llamado para cuidar a la Virgen María y cuidar el fruto del vientre de la Virgen María. Por eso San José es llamado el vicario de Dios Padre. Esta parroquia no sé si tiene vicario. Normalmente las parroquias tienen vicarios, porque en la ausencia, y aquí pues en Medellín que hay muchas más vocaciones, o por lo menos había más vocaciones, hay 2 o 3 sacerdotes por parroquia en muchas parroquias. Cuando el sacerdote tiene un vicario y el sacerdote el párroco tiene que ausentarse, el vicario hace las veces de párroco. Todo lo que haga el vicario es como si lo hiciera el sacerdote, el párroco. Ahora decir que San José es el vicario de Dios Padre. ¿Se imaginan lo que es eso? O sea, es el delegado de Dios Padre. Entonces, cuando San José se desposa con la Virgen María, empieza un vínculo con la Santísima Virgen y a su vez con la Santísima Trinidad como ninguna otra criatura ha tenido ni va a tener a lo largo de la historia terrestre o la eternidad. Nadie más, ni siquiera un ángel, ni siquiera el ángel más alto de los coros más altos, 9 coros angélicos, 3 familias de ángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, dominaciones, ángeles, arcángeles. El ángel más alto, podemos decir que San Miguel, aunque es arcángel, por su fidelidad a Dios, alcanzó el nivel más alto por dignidad, por fidelidad a Dios. Quissus Deus, ¿quién como Dios? Ni San Miguel tiene una unión con la Santísima Trinidad como la que alcanzó San José, ya desde el primer momento en que le dijo a la Virgen sí en ese desposorio. Porque con el desposorio, con el matrimonio de San José, con la Santísima Virgen, es que la Virgen María le comunica a él parte de su grandeza, porque no puede comunicarle toda la grandeza, porque la grandeza de ella como Madre de Dios es única. Sin embargo, todo lo que ella puede comunicar de grandeza y todo lo que ella podría pedir para San José, imagínense, la Virgen María no va a pedir para San José que sea esto y aquello, obvio que lo pedía. Y todo lo que pedía ella para San José, pues Dios cómo le iba a decir que no. O sea, el vínculo conyugal, que no es solamente comunicación de bienes físicos, sino de bienes espirituales, se hizo efectivo y perfecto en la relación de los desposorios de la Virgen María con San José. Entonces esa unión con la Santísima Virgen es lo que le da a San José esa elevación de alma. Y ahí comienza una historia nueva en la vida de San José.
Bueno, esa es la transformación. Si él ya era grandioso, porque podríamos decir que guardadas las debidas proporciones, San José agotó la imaginación de Dios. Porque si San José va a ser el vicario de Dios, o sea, quien va a hacer las veces de Dios Padre, Dios iba a poner a cualquiera. La altura de San José y la dignidad de San José tenía que ser, por lógica, proporcional al papel protagónico que él va a tener en la Sagrada Familia. Y es de reemplazar a Dios. O sea, imagínense. Y también de alguna manera él reemplaza al esposo de la Virgen María, que es ¿quién? El Espíritu Santo. Y se vuelve padre efectivo, porque todo lo que legalmente era fruto del vientre de la esposa, legalmente, jurídicamente, era propiedad del padre. Pues tanto de la madre como del padre. Entonces, ese fruto del vientre de la Virgen es de San José. San José tiene autoridad tiene autoridad sobre Dios Hijo. Y es vicario de Dios Padre. Y es vicario de alguna manera también de Dios Espíritu Santo. Entonces, imagine usted ya la relación que va adquiriendo ahí San José con la Santísima Trinidad. Una cosa que uno dice, bueno, ¿qué más se le puede dar a San José? O sea, tiene todas las credenciales. Eso que cuando uno llega a pedir un trabajo, le dicen, ¿usted qué diplomas tiene? No, yo hice una maestría en Harvard, estudié en Oxford, mi postdoctorado fue en Cambridge y mi experiencia es de docencia e investigación en la Universidad de Columbia. Eso suena, pues, para niveles naturales, eso suena como wow. Casi que se le arrodilla el de talento humano, ¿no? El de talento humano se le arrodilla. No, eso está se queda sin trabajo, ¿no? Yo tengo un amigo, no creo que me esté escuchando aquí, un compañero que estudió conmigo filosofía, hicimos el doctorado juntos. Él es de ascendencia croata, es sacerdote hoy en día. Sabe, pero habla así fluido. El español nuestro, el mío es español pésimo, pero fluido, habla 14 idiomas. Una vez él estando aquí, estábamos estudiando en UPB y salió un artículo, yo no sé sobre qué, era Flavio Josefo, no sé por qué salió un artículo, creo que era Semana Santa, salió un artículo de Flavio Josefo y tenía unos textos en latín en medio del periódico El Colombiano, y él dijo, esa traducción está mal hecha. Pues porque conocía el latín, perfecto. Griego, perfecto. O sea, una facilidad impresionante para ¿sí, imagina, usted llega ahí, además de todos esos diplomas, y dice, no, yo manejo 14 lenguas, así pues sencillito. Sobreperfilado. Bueno, eso es naturalmente hablando. Ahora, lo que Dios le tuvo que dar proporcionalmente a San José para ser el papá de la segunda persona de la Santísima Trinidad, uno dice, pues no, uno ni piensa en Oxford, pues que eso es banalidad. Uno dice, ¿qué le dio Dios de dones naturales y sobrenaturales a San José? Todo. Es que tenía que darle todo, si no, San José iba a ser desproporcionadamente menor a lo que necesitaba para cumplir su vocación, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que se ha ido desarrollando, que curiosamente se dio en los últimos 150, 170 años, se desarrolló toda esta teología de San José, especialmente con el Beato Pío IX, con León XIII, después con San Pío X, después con Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, San Juan Pablo II, con una encíclica maravillosa que podría ser llamada Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Vaya usted que le den a guardar, mire, tome este diamante. ¿Usted sabe qué es el coinor? Va a saber qué es el coinor. El coinor. Puede ser que algunos no sepan aquí qué es el coinor. Hoy vamos a saber qué es el coinor. El coinor. Los reyes de Inglaterra, que infelizmente no son católicos, son anglicanos. Los reyes de Inglaterra tienen un tesoro. Y dentro del tesoro tienen el coinor. El coinor es el diamante, por lo menos hasta hace unos pocos años era el diamante mejor catalogado y el más valioso del mundo. Y es una piedra gigantesca. Usted ve el coinor, es un diamante. Pueden buscar ahí coinor. Y es un diamante así espectacular. Entonces le dicen a usted, Susana, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo?
Ah, Mariana, ese nombre está bien. Mariana, le dice Mariana, vea, usted me va a guardar este diamante. Yo vengo de aquí a 2 años. Usted me lo cuida, me lo protege, lo limpia todos los días. ¿Ta? Usted tiene ese diamante. Si usted no sabe qué es, usted dice, bueno, lo guardo en un cajón, se echó llave. Pero usted se da cuenta de lo que le acaba de entregar el príncipe Carlos para que lo guarde. Usted dice, esto, o sea, pero ¿cómo? O sea, en mi casa, aquí no hay ni una cámara, aquí no hay, pues no, yo no soy capaz. Eso es un diamante. Pero a usted le van a dar algo que es más valioso que el más valioso de los diamantes, que puede ser que ese no sea, o no lo han descubierto, no lo han encontrado. Le van a dar a la Virgen María y al niño Jesús. Y Dios le dice, Mariana, usted me va a cuidar estos 2 tesoros. No. Una de las probaciones de San José fue esa. San José recibir esos 2 tesoros y Dios le dice, usted me los va a cuidar. Y él ya sabe que uno de esos tesoros es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! Él tiene que alimentar el Cordero de Dios. Si yo hacía parte de una familia judía, yo era pastor, y a mí me decía mi papá, vea, este corderito es el que vamos a ofrecer el otro año en el templo. ¡Wow! Lo baña, eso le echa champú. Bueno, no era champú en la época, pero lo bañaba. Le echa aceites, tal, bálsamos, todo. Y lo perfuma, ¿no? Le echa perfume de lirios. Y cuida, es que eso va a ser para Dios, lo van a ofrendar en el templo. Y Dios le entrega eso a San José y le dice, mire, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ay, ¿se imagina San José haciéndose en las barbas? ¿Y ahora? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué me puso a mí? El pater nutritio. Y uno diría, podría pasar a un segundo lugar el hecho de que él iba a alimentar el cordero. No, es que esa sangre por la cual nosotros fuimos redimidos es fruto del alimento conseguido por San José para nuestro Señor. Mire que ningún elemento en la relación de San José con el niño Dios es básico ni es banal. Él alimentó al niño. Él protegió el cordero mientras iban caminando por Egipto, iban caminando por el desierto rumbo a Egipto. ¿Cuántos malhechores, cuántos bandidos, cuántos pillos? ¿Se acuerdan de San Dimas? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese San Dimas parece que hacía parte de una familia de ladrones y pillos que vivían en el desierto y se encontraban con la familia de la Sagrada Familia cuando la Sagrada Familia iba a Egipto. Los iban a atracar, literal, era para atracarlos. Cuando era la Sagrada Familia, no, pues aquí es otra cosa. Los hospedaron, cuidaron al niño. San Dimas dice unos textos apócrifos de los primeros tiempos que Dimas tenía una deformación y un problema en la piel y la mamá sufría mucho. La mamá, esposa del pillo mayor de la banda de malhechores. Y Dimas estaba ahí. La Virgen María bañó al niño y le dijo, baña a tu hijo en esa agua. Cuando bañó al niño Dimas en el agua, se restauró la piel y se le acabó la enfermedad. Milagro de Nuestra Señora, del Niño Dios. Jugando los 2 niños, el niño Dios le entrega unas maderitas amarradas y la mamá de recuerdo se la pone en el cuello a Dimas. Cuando él está en prisión, 30 años después, 33 años después, escucha unos gritos afuera y siente que algo en el pecho como que lo llama a recordar lo que sucedió en su infancia. Mira lo de su pecho y el pecho era una cruz. Es la cruz que el niño le había dado 33 años atrás. Y lo que estaba escuchando afuera eran los improperios e insultos que recibía nuestro Señor. Cuando sube a la cruz, se pone la mano en el pecho y dice, aquí está. Esto es lo que me va a salvar a mí. Y nuestro Señor lo mira y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, comienza entonces un camino por la historia. Todo esto es antojo porque les voy a dejar el PDF y ustedes siguen ahí entrando en materia. Ahí nos vamos a encontrar con un texto de Mateo. Los evangelistas son muy precisos y obviamente por asuntos de brevedad, como yo voy a ser breve hoy, por asuntos de brevedad era muy difícil conseguir un cuaderno, ¿no? Les mandaban cuadernos, eran rollos, pergaminos. Por eso la misma división de la escritura en capítulos y versículos era por el tamaño de los pergaminos. Por eso es que se divide en versículos, lo que cabía en un pergamino. Y Mateo, como Juan, Lucas y Marcos, pues obviamente tenían muy claro que tenían que ser breves en lo que escribían, pero inspirados por el Espíritu Santo. Entonces cuando vamos al texto de Mateo, en el capítulo 13:55, él dice, ¿alcanzan a ver el texto en griego?
¿Ven la primera línea al final que dice tectón? Sí. Carpintero. Lo traducimos normalmente, se ha traducido normalmente desde la Sagrada Escritura, el griego tectón, al español como si fuera carpintero. Es mucho más que eso. No solamente era el hijo del carpintero, era el artesano, el constructor, el arquitecto. O sea, era un hombre que tenía una independencia económica de alguna manera. A veces nos pintan la Sagrada Familia como si fuera una familia, es irreverente para la Sagrada Familia inclusive decirlo. No es porque esté mal estar en esa situación, pero no era el caso de la Sagrada Familia. Como si fueran unos mendigos, o como dicen hoy, pues, lenguajes así más oficiales, habitantes de calle. En fin, como si fueran pues lo último de la sociedad. Que si por circunstancias especiales la persona está en lo más paupérrimo, no tiene ningún problema, mantiene su dignidad humana. Pero la Sagrada Familia no era así, no vivía así. Ni de limosna, ni mucho menos, ni en medio de la suciedad, el mugre, el desorden. ¿Ustedes creen que San José, siendo el vicario, hablamos a lo mismo, vicario de Dios Padre, con todos los dones naturales y sobrenaturales, era un hombre que no iba a ser capaz de salir adelante con sus propias manos? Pues me acuerdo que una vez el exorcista, uno de los exorcistas de aquí contaba que a veces llegaba la gente diciendo, no, es que yo debo tener un hechizo, una brujería porque no consigo trabajo. El padre le decía, vea, eso no es brujería ni hechizo, usted lo que tiene que hacer es levantarse temprano y salir a buscar trabajo, porque si se emborrachan las noches y duerme hasta las 10, 11 de la mañana, nunca va a conseguir trabajo ni va a salir de la pobreza. Es más de cultura que de posibilidades, ¿no? Nuevamente en el mundo moderno es así. Soy pobre a veces porque quiero, más por cultura, por pereza que por cualquier otra cosa. Ahora, San José, con todos esos dones naturales, habilidades inclusive, por ser una criatura donde Dios de alguna manera agotó también su imaginación, no iba a salir adelante. O sea, tener una cama de San José. Miren que a San José no lo llaman el carpintero José, no. Los evangelistas son muy precisos. Dice, este no es el hijo del carpintero. O sea, decir carpintero o tectón por antonomasia. O sea, una cosa es decir Pedro el carpintero, Juan el carpintero, Alberto el carpintero, son muchos carpinteros. No, aquí es el carpintero. O sea que si alguien quería conocer el carpintero en el mejor estatus y nivel de perfección y de trabajo, ¿era quién? Era José. La gente sabía que el carpintero, ¿a quién? José. Entonces tenía todos los dones naturales para sacar adelante a la Sagrada Familia. ¿Cómo habrá dejado la gruta? Cuando hagamos el pesebre pensemos en eso. ¿Cómo habrá dejado la gruta San José esperando a que fuera la medianoche para nacer el niño Dios? Un primor, no era sino que le dieran a él cualquier instrumento o herramienta de trabajo, que eso volvía un verdadero palacete la gruta. Él mismo, que conocía la gruta, llegó allá porque seguramente la familia de él, muchos de la familia de él, despreciaron a la familia, a la Sagrada Familia, y no le dieron hospedaje. O inclusive, Monseñor John Scognamiglio Cladías, gran teólogo, fallecido hace poco, comentaba eso, que muy seguramente las familias de Belén no eran dignas de recibir a la Sagrada Familia, más que haberle cerrado las puertas, o no solo cerrado las puertas, sino que no merecían que ahí naciera el niño Dios. Eran más merecedoras y más meritorias las obras de una vaca, un buey y seguro alguna cabrita que había por ahí en la cueva, donde San José muchas veces de niño y de adolescente iba a refugiarse y a esconderse de las malas amistades, a hacer oración, a encontrarse con Dios. O sea, era un pequeño templo que él había santificado ya durante su niñez y durante su adolescencia. Y ya sabía que ese lugar tenía algo especial. Estaba reservado por los ángeles, ¿para qué? Para que ahí naciera el niño Dios. Pero cuando él se acordó, le dijo, no, esto hay que arreglarlo. Y eso hasta geranios colgó, no sé, porque había que hacerle algo especial al niño ahí. Y la limpieza primorosa. Entonces, todos esos detalles, ya ven, ustedes se van imaginando ya un poco. Yo creo que uno cambia la concepción de San José. Uno ve un señor muy buena gente ahí, pues, más o menos en todas las iglesias uno ve un San José, uno dice, sí, bonito, tal, viejito, buena gente, el anciano, buena gente. Y miren que puede ser que no sea un insulto para San José, pero es una visión deformada e incompleta. Y cuando uno empieza a conocer el auténtico San José, se da cuenta que iba más allá de esto. Ah, es que San José es el patrono de los trabajadores. Ah, se quedó aquí. Le señalaban el sol y se quedó viendo el dedo.
Pero patrono de los trabajadores, ¿por qué? Porque es modelo del trabajador, de aquel que hace todo por amor de Dios. No es el que produce mucho, es el que hace por amor de Dios. Y eso ya tiene otra connotación totalmente diferente. Cuando yo estudio por amor de Dios, cuando yo hago un oficio doméstico por amor a Dios, cuando yo hago cualquier trabajo que sea, cualquiera, por amor de Dios, es otra cosa. Es diferente, eso se siente que tiene una calidad especial. Eso de que dicen, con las mamás, las abuelitas, cuando vamos el fin de semana donde la abuelita, como sabe de rico, ese sancocho no lo hace nadie porque tiene el amor de abuela, el amor de madre. No crean, eso tiene sabor. Ahora imaginen un trabajo de San José. Y San José, necesito que San José. Imaginen San José haciendo un negocio. Tenía que hacer un negocio, si no, ¿cómo iban de su trabajo? No es que como él era santo, él regalaba lo que hacía. No, pues cobraba. Pero cobraba lo justo. Y el que recibía, o sea, de tal manera, veía el que decía, no, es que esto lo que me dio no vale, esto es muchísimo, todo. Aquí hay algo especial en lo que él me dio que vale muchísimo más, porque era el espíritu con el cual él hacía las cosas. Esto es un pilar, una columna, ¿cierto? Cuando uno visita Zaragoza en España, se encuentra con Nuestra Señora del Pilar. Nuevamente la gente va a Zaragoza, España, y se trae una imagen de la Virgen. Y la Virgen es la Virgen no es la reliquia es el pilar. Porque cuando Santiago Apóstol estaba haciendo apostolado en España, las tribus esos bárbaros allá no se convertían. Y él estaba medio estresado. Se acordó que la Virgen estaba en Éfeso, le tenía devoción a la Virgen, y la Virgen se trasladó de Éfeso a lo que hoy es España. En la época era Hispania, que hacía parte del Imperio Romano. Y dice que los ángeles, cuando llega la Virgen María, los españoles dicen claramente, no es una aparición, la Virgen aquí no se apareció, la Virgen vino a España. La Virgen estaba en Éfeso. Entonces los ángeles, para que la Virgen no se posara sobre la tierra, le pusieron un pilar. Y la Virgen se posó en el pilar. Y hasta hoy en día existe ese pilar. Esa es la iglesia más antigua en honor a la Santísima Virgen que existe. La iglesia de Nuestra Señora del Pilar, que empezó a construirla el mismo apóstol Santiago, más o menos en el año 50 de nuestra era. O sea, la más antigua. Entonces, así como el pilar sostiene a esa Virgen en Zaragoza, podemos considerar 4 pilares que sostienen la grandeza de San José. No son los únicos, pero son los más preponderantes. ¡Wow! Ya nos pasamos. Yo estoy en la introducción. Primer pilar. Primer pilar. Tiene que ver con la vida terrestre de San José. San José vive alrededor de unos 60 años su vida terrena. La vejez que a todos nos llega después de que nacemos, ahí comienza la vejez. O sea, la vejez comienza cuando yo nazco, porque ya todo empieza, pero es que ya comienza la vejez, porque ya me estoy acercando a la entrega de cuentas con Dios, y eso en el momento en que Dios diga. Los franceses dicen que un grito nació, un grito murió. La vida se mueve entre 2 gritos, el grito de la vida y el grito de la muerte. Y San José no tenía esas manifestaciones externas que nosotros tenemos normalmente, después de que, 40 años ya, el cabello no es lo mismo, la piel es diferente, ya uno contesta el teléfono y ya le quedó oliendo estos días me quedó oliendo aquí. ¿En serio? No estoy... Sí, en serio. Yo tengo 49 años. Y de tanto usar el celular con una sola mano, eso le empieza uno por aquí un dolor más de raro. Dice, bueno, yo tuviera 15 años, de pronto no me dolía. Cambié de mano y se me solucionó. Pero contestando un teléfono ya uno termina con un esguince o con, no sé, cualquier cosa, porque el cuerpo es ¿qué? El cuerpo tiene las consecuencias del pecado original, pero en San José no. No es dogma, oído, para la Virgen es dogma que la Virgen es Inmaculada Concepción, es concebida inmaculada. El Beato Pío IX en la bula Ineffabilis Deus en el año 8 de diciembre de 1854 declara solemnemente que la Virgen es concebida sin pecado original. La medalla milagrosa es el auge de esa devoción en el siglo XIX. Y San José también, las corrientes teológicas josefinas declaran a San José también como inmaculado en la concepción. Porque pensando un poco en lo poco que hemos hablado, uno dice, es que ¿qué sería menos para San José? Imagínense Dios poner al lado de la Virgen y del niño Dios un hombre con tendencia al pecado, con malas inclinaciones. Pues uno dice,
o va a sonar feo, ¿no? Chilla, no cuadra, como que no, ahí no. Entonces, San José no tiene esas manifestaciones propias de lo que significa ya una adultez muy avanzada. Entonces, esa santidad singular y ese crecimiento en santidad, porque es otra cosa que es misteriosa en San José, ese es el primer pilar. Yo creo que alcanzo a hablar solamente de esos 4 pilares y el resto se los llevan ustedes para que lo mediten. Ese primer pilar de cómo es que San José, cómo concebir que San José nace con una gracia especialísima, una vocación de Dios impresionante, una grandeza de alma inconmensurable. El mar, esos granitos de arena que el colibrí se llevaba a la luna, eso no es infinito, es inconmensurable. Mensurar, medir, no se puede medir, pues sí. No es infinito, pero es inmenso, inefable. Eso que Dios puso en él de inconmensurable es proporcional a su santidad, a su vocación. Pero ya lo tenía desde el primer momento. Entonces, ¿cómo es que San José va creciendo en gracia? Pues si en nuestro Señor se puede dar esa maravilla, en San José también. Porque el Evangelio es claro cuando dice que él iba creciendo en gracia y santidad. ¿Cómo es que Dios va a crecer en gracia y santidad? Explíqueme usted. Explíqueme usted. Por el ejemplo que les hablo. Explíqueme usted. Es medio inexplicable. Es explicable, pero es medio inexplicable. Digo por qué. Porque ya viendo Dios en el regazo de la Virgen María, pues es Dios, es obvio que es Dios, pero Dios como que hizo durante 33 años un milagro a la inversa para no dejar ver su grandeza de Dios. O si no, la fe no tenía sentido ni en los apóstoles ni en la Virgen, porque ¿para qué fe si lo que ya veo es evidente? ¿Cierto? Ay, aquí como que hay un ventilador. No, pues ya, o lo estamos escuchando o lo estamos sintiendo. ¿Cómo va a tener yo fe en que hay un ventilador? ¿Usted me cree? Pues claro, ahí está, es evidente. Cuando es evidente no necesita ejercitar la fe, ni la confianza, yo tengo certeza. Entonces, para que esa fe se manifestara en los apóstoles, los discípulos, San José y la Santísima Virgen, nuestro Señor como que hacía ese milagro. Y cada vez iba manifestando más la gracia y la santidad. Entonces, imaginen ustedes el niño Dios sentado, está Mariana ahí. Mariana tiene que 8, 9 años, como Mariana ahí sentada, y la Virgen María se acerca a Mariana, al niño Dios, y trae unos rollos aquí la Virgen, que la Virgen tenía copia de la Sagrada Escritura, no crean, tenía una copia. Iba con un rollo y decía, hoy vamos a, niño Dios, ¿cómo le diría a la Virgen? Qué complicado, ¿no? No, imagínense, mi Dios, mi hijo Dios, Dios hijo mío, hijo Dios mío, pues, ¿no? Una cosa que, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que le inspirara ese día a la Virgen le decía, hijo Dios mío, decía, vamos hoy a estudiar el profeta Jeremías, y sacaba un rollo de Jeremías, y empezaba. ¿Ah? No, en Dios hay 4, en nuestro Señor Jesucristo hay 4 conocimientos. Uno de los conocimientos que hay en Dios es el conocimiento que Dios iba teniendo a partir de los sentidos. O sea, cuando el niño Dios es presentado en el templo, hay un conocimiento de Dios que se alimentó de lo que vio. Él inspiró a Salomón y a todos los que hicieron arreglos en el templo a arreglar el templo. Pero él, en cuanto hombre, o sea, ese cuerpo que se formó del vientre de la Virgen, nunca había visto el templo. Entonces los ojos de él sí vieron por primera vez al templo. Y él sintió alegría cuando vio el templo, y lo que él vio coincide con su conocimiento de la visión beatífica, ciencia infusa, o en otros conocimientos que tiene nuestro Señor Jesucristo. Entonces él aprendía y escuchaba de la Virgen y entendía. Entonces, ya estando en su corazón, sagrado corazoncito de Jesús, porque era un corazoncito, él escuchaba a Jeremías y decía, es lo que yo le inspiré a Jeremías, porque el Dios le inspiró a Jeremías. Entonces, todo ese tipo de cosas ahí. Entonces uno dice, San José, viendo esas cosas, San José iba creciendo, porque admiraba, escuchaba a la Virgen. Ya el conocimiento que San José tenía de Jeremías era una cosa, wow. Pero escuchando de la Virgen hablar de Jeremías, él, wow. ¿Sí me entiende? O sea, se le abría otro horizonte. Y después, cuando el niño ya grandecito iba a la sinagoga y escuchaba de Jeremías y levantaba la mano al profesor, que era el rabino, y le explicaba a Jeremías, San José, wow. Jeremías la Virgen, Jeremías el niño y Jeremías lo que él tenía. Y cada vez el niño iba explicitando más de lo que tenía en su Sagrado Corazoncito, porque el Sagrado Corazoncito se iba explicitando más.
se daba a conocer más. El auge de ese conocimiento, podríamos decir, se da en el momento de la transfiguración. Cuando en el transfigurarse, como que se quita ese velo y ya los apóstoles dicen, wow. ¿Cierto? Una cosa así como que la gracia. Entonces San José iba viendo todo eso y el niño Dios cada momento, cada día, era una cosa. Una vez me acuerdo un profesor que tuve, profesor Memo Ángel, profesor de filosofía, escribe por ahí en El Colombiano, Memo Ángel, lean lo que escribe bien. Él es judío de religión, tipo muy inteligente. Una vez él contaba que estaba en un congreso en Europa, en España, y él tenía que subir una loma para llegar al lugar donde estaba desarrollando el seminario, pero él estaba durmiendo abajo. Cada que subía, él veía un campesino ahí que estaba en una especie de terraza, así, un balconcito pues de tierra, viendo hacia el horizonte. Él subía en la mañana, entonces le tocaba el amanecer y tal. Y siempre veía, dijo, no, filósofo, ¿no? Un día dijo, no, yo me voy a bajar y le voy a preguntar qué es lo que hace aquí. Y yo no le veo ni campesino, pero aquí no hay ningún cultivo, ni hay bestias, nada. Se bajó y le preguntó y le dijo, no, yo vengo a ver el amanecer. ¿Cuánto lleva usted? Y le contó que hace años venía a ver el amanecer. ¿Y usted alguna vez ha visto un amanecer igual? Jamás. 10, 15, 20 años, nunca. Cuando yo estaba estudiando en Brasil, también íbamos al mar muchas veces el fin de semana. Y nos quedábamos el amanecer. Nos levantamos 4:30 de la mañana a ver el amanecer. Y uno veía todos los días era un amanecer diferente, los colores que daba el sol, las nubes. Era una cosa, todos los días era absolutamente impresionante. Todos los días había una concepción diferente de lo que es amanecer. Ahora imaginen ustedes, San José se levanta en la mañana. San José no era dormir hasta tarde. Levantaba temprano. Eso sí, hacer el café. O el cafecito, pues. Cualquier té de higos o de cualquier cosita así. Se levantaba temprano y se encontraba el niño Dios en la cuna, y ya el niño Dios en la cuna era un amanecer para San José. Entonces San José, al ver esa grandeza de Dios y admirar esa grandeza de Dios, ahí dormidito, es que usted imagina el niño Dios dormido, qué belleza. ¿Quién no ha visto un bebé dormido y dice qué belleza? Por más que el niño no sea como muy bonito, Pero todos son es bebé. muy tiernos. No, porque hay niños que uno dice, hasta de uno mismo de pronto dijeron de niño, este niño como que no va a tener, bueno, no importa. Por la ternura, la inocencia, ¿cierto? Uno dice, ¿qué niño? Hoy me el niño Dios, por Dios, no, uno dice por Dios. El niño, él veía al niño ya dormidito y decía, wow, vamos con el, ya, ustedes quedan con el wow. Y era un amanecer para él. Y ese amanecer, como él amaba esa belleza en Dios, esa belleza de Dios, ese amor de Dios redundaba en él en santidad. O sea, él admiraba y él crecía en santidad. Un día, al otro día, admiraba, crecía. Y eso no era en la mañana, cuando veía desayunando, las conversaciones que se hacían al desayuno, al almuerzo, a la cena. Usted se imagina, esas conversaciones que uno dice, no haber quedado escrito. Bueno, está en la cabeza de la Virgen, de nuestro Señor ni se diga, y de San José, que ya nos contarán en la eternidad, que eran esas conversaciones íntimas durante 30 años. Miren que yo me voy a pasar los pilares, ustedes ya después van a ver los otros pilares, porque esto es muy importante. Esa grandeza de San José iba creciendo, iba manifestándose más a medida que él iba admirando. Esto es muy importante a la hora de hablar de la relación que uno tiene con la Virgen, con los santos, con los ángeles. Es que cuando uno admira verdaderamente, uno declara, y es explícito en declarar lo que admira. O sea, yo tengo que dejar en claro y tengo que hacer apostolado y hablar de lo que el santo tiene de bueno y de especial. Eso es hacer apostolado. Pero también esa gracia que yo manifiesto y que me impacta de un santo, de un ángel, de la Virgen María, se impregna en mí. Porque cuando yo amo, yo me torno semejante al amado. Eso es un principio de la vida espiritual muy interesante. Cuando yo amo algo, me torno semejante al amado. Y a la inversa también. Cuando yo me apego a algo, termino identificado con ese algo. Esta cara de materialista, casi que le podrían decir a uno así, cuando está muy apegado a lo... Eso se nota. Cuando la gente es desordenadamente apegada a algo, eso se le nota porque le va transformando también la misma fisionomía y la manera de ser. Es egoísta, ¿cierto? Cuando uno admira algo que es bueno, uno se impregna de lo que es bueno. Es como poner las manos en la brasa, en medio del frío. Uno se calienta. El fuego se transmite.
Así mismo es cuando uno admira. Ahora imagínense San José todos los días viendo eso, 30 años. Es que nuestro Señor Jesucristo le dio, wow. Nuestro Señor Jesucristo le dio a la Virgen María y a San José lo que no nos dio a nosotros. A nosotros nos dio 3 años de vida pública y a la Virgen María y a San José más o menos 30 años. Porque ya en las bodas de Caná San José no estaba. ¿Cómo no lo iban a llevar? Si no lo llevaron es porque no estaba. Ahora, ¿cómo hacerse una idea de esa santidad ya para ir cerrando? Esto es muy importante. Aquí no ven los que están conectados y los que después van a ver, no importa, pero yo creo que ya los de la clase han tenido una idea de eso. Miren esa palabra de origen griego, hipóstasis, hipostático. Hay un primer elemento. El verdadero matrimonio con María es un elemento fundamental a la hora de considerar la grandeza de San José. Yo ya les dije, ¿no?, que cuando él se vincula en matrimonio con la Virgen María le transmite espiritualmente lo que proporcional a él es debido por el hecho de que va a ser el vicario de Dios Padre. O sea, le transmite todo lo que se le puede transmitir, se lo transmite San José por el matrimonio. Por eso tenía que darse el matrimonio, para que en el hogar estuviera esa ficha fundamental y protagónica que era la de San José. Primero, por ese asunto legal y casi que sacramental, o sacramental en algún sentido, para ser más preciso. Más un elemento también fundamental, la paternidad virginal de Jesús. Cuando nosotros leemos la novena de Aguinaldos, que dice, ¿cómo? El padre putativo o adoptivo de Jesús. Allá hay un abismo teológico en ese concepto. Ese concepto es insuficiente. Pues yo no voy a corregir al padre Larrea en la escritura de la novena de Aguinaldo, pero la palabra es insuficiente. Y no lo digo yo, lo dice el padre Llamera, Suárez, padre Antonio Rollo Marín, etc. La palabra es insuficiente, porque cuando yo adopto, hoy en día hasta se puede adoptar un gato, un perro. Ya la gente le da categoría de familia a los animales. Bueno, yo diría que se degrada la familia y pasan a ser medio animales, más que el animal subir a ser persona. Eso es así, pues, porque se degrada el hombre, no se exalta la criatura. Es más, eso es maltrato animal, porque no darle trato animal al animal por animal, darle un trato diferente. Eso es deformar la relación con el animal. Paréntesis. San José es mucho más que adoptivo, porque yo puedo adoptar un niño y simplemente una niña y darle un sustento económico. Estoy cumpliendo con la ley si yo la adopté, le doy mi apellido, tal, y hasta le digo que lo quiero mucho y lo puedo querer. Pero de ahí a que ese amor moralmente, ese amor de San José por el niño Dios sea perfecto, es diferente. Porque la unión de alma, no es que el amor tiene que ir hasta allá. La unión de alma de San José con el niño Dios fue una cosa impresionante. Se unieron las almas de tal manera que el mismo San José tenía una fisionomía, es que eso se transmite a la naturaleza, tenía una fisionomía que se acercaba a la fisionomía del niño Jesús, o de Jesús ya siendo maduro, por la afinidad de espíritu que había. Se transmitían esa similitud espiritual a la similitud física. Por eso todo el mundo lo reconocía como el hijo del carpintero. Había una afinidad en maneras. O sea, las maneras que nuestro Señor tenía fueron maneras que él fue adquiriendo, porque es que se educó como niño. Las maneras, hijo de tigre sale pintado. Esa niñita es igual, tal palo, tal astilla. Tal cual, viendo al niño Jesús ya en el templo a los 12 años, viéndolo adulto, la gente decía, este es igualito a San José. Pues le salió. Y a la Virgen, igualito. Porque las maneras, miren, inclusive los padres moldean el espíritu de los niños de tal manera que el niño termina como que pensando como el papá y la mamá. Hay una afinidad impresionante. Eso se dio entre San José y el niño Dios. Entonces, el niño Dios, ¿cómo iba a adoptar unas maneras que fueran deformadas? Ese vicio tan feo que tiene, vea, le salió al papá. Jamás alguien iba a decir eso. ¿Quién iba a decir eso de San José con nuestro Señor? Jamás. O sea, es una irreverencia pensar, nadie se imaginó una cosa de esas. Antes, por el contrario, cualquier acto de virtud que el niño hacía, ya de niño Dios, en el templo, después de los 12 años que ya oficialmente iba al templo todos los años, ya todas esas costumbres las adquirió. ¿Por qué? Porque San José se las transmitió. El tonito de voz, es que la voz, estos son, aunque la semilla de San José
no había ayudado o patrocinado la concepción en el vientre de la Virgen, esa semilla de San José estaba ahí en el niño Dios. Se transmitió casi que por un perfume sobrenatural. Y eso lo une a San José en un plano, mire, ahí sí, no, es que es una cosa que ya se sale de la concepción. Pero cuando yo pienso ya en el niño Dios, y yo digo, la Virgen María, ahora que decía, ¿cómo le dice? Papá, hijo, bueno, el niño es su hijo, claro, porque viene de su vientre. El alma de nuestro Señor Jesucristo fue creada, porque tenía alma. Si no tuviera alma, ¿cómo iba a morir? La muerte es la separación del cuerpo y del alma. La naturaleza humana de nuestro Señor es un cuerpo y un alma. Se separó el cuerpo del alma, murió. Por eso es que hay muerte de nuestro Señor. Pero tanto en el alma como en el cuerpo está ¿qué? La segunda persona de la Santísima Trinidad, ¿cierto? Cuerpo y alma es naturaleza humana. Cuando a esa naturaleza humana se une la naturaleza divina en el vientre de Nuestra Señora, eso es la unión hipostática. O sea, eso es la encarnación, ese misterio que uno dice, ¿cómo se da? ¿Cómo cabe ahí? Acuérdense del agua, el ángel echando el agüita. ¿Cómo cabe la divinidad ahí? Ese es el misterio de Dios. Como que se hace finito aquel que es infinito. Todo eso hay ese misterio en esa unión divina. ¿Dónde se da esa unión divina? Unión hipostática en el vientre de Nuestra Señora. O sea, Nuestra Señora es el sagrario, es el cofre maravilloso en el cual no se guarda ni un coinor, ni cualquier joya que ustedes puedan imaginarse, sino que se guarda ahí la divinidad. Y en ella se une, dentro de la Virgen María se une la divinidad a la humanidad. O sea que esa unión hipostática se da ¿dónde? En el vientre de la Virgen María. Después de esa unión con Dios, de la naturaleza humana con la divina, en el vientre de la Virgen María, sigue en un segundo lugar como máxima unión con Dios, la unión de la Virgen María con la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hace hombre. Esa es la segunda mayor unión que hay con la divinidad. La tercera mayor unión con Dios, o sea, con la divinidad que hay, es la inclusión de San José en ese misterio. Porque como él está tan cerca de la Virgen, se comunican espiritualmente las grandezas. O sea, él está más cerca de la unión entre Dios, entre la humanidad y la divinidad, de lo que cualquier criatura puede estar. En un segundo lugar después de la Santísima Virgen María. O sea, él está incluido en ese plano que se llama plano de unión hipostática. Pero la Virgen María está unida de una manera relativa. San José está unido ya de una manera conveniente y relativa, no solamente. Quedan 5 minutos, ¿no? Sí. Termino con esto. Y si hay alguna pregunta la resolvemos. Pero termino con esto porque es que no da. Ahí San José. San José está sosteniendo que la iglesia, ¿cierto? Porque San José, en un momento muy difícil para la iglesia, en el siglo XIX, San José es proclamado como patrono de la iglesia. Y miren que eso tiene una lógica teológica. Es que el Papa se levantó un día y dijo, nombremos hoy a San José patrono de la iglesia. Eso suena como bonito, ¿no? San José, patrono de la iglesia, ruega por nosotros. Y rima. Sí, dejémoslo así. Entonces el Papa dijo, no, declarémoslo. No. Es que San José, al ser padre, oído moralmente de nuestro Señor Jesucristo, vicario de Cristo, ¿él es padre de quién? A ver, ustedes van a hacer la lógica. Él es padre del fruto del vientre de la Virgen María. ¿Qué es lo que viene en el vientre de la Virgen María? El cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, ¿San José qué es? Padre del cuerpo de Cristo. Entonces, él es padre de la iglesia, que es una manera de decir ¿qué? Patrono. Por eso él es el padre de la iglesia, porque él es el padre del cuerpo de Cristo. O sea, que es patrono de la iglesia. Y eso es una reflexión teológica muy impresionante que ya se había hecho pues en tiempos anteriores. Inclusive un padre polaco, Miskowicz, siglo XVI, tengo por ahí las notas, hace una serie de referencias a eso, pero es Pío IX el que lo declara solemnemente a San José como patrono de la iglesia. Por eso está sosteniendo ahí a la iglesia. En el fondo, en esa basílica de San Pedro estamos nosotros, que somos el cuerpo místico de Cristo. Claro, ¿el cuerpo místico de Cristo está separado del cuerpo de Cristo? No, es el cuerpo de Cristo. Y como él es el papá del cuerpo de Cristo, ya, échala. Por eso es que dice Pío IX en 1870, cuando lo declara patrono, dice:
Del mismo modo que Dios constituyó al otro José señor de toda la tierra de Egipto, designó a este otro José señor y príncipe de su casa. San José es llamado príncipe, San José es llamado virrey de los cielos. Claro, no es el rey de los cielos porque el rey de los cielos es ¿quién? El Hijo. Pero él es el virrey de los cielos y virrey de los santos. Entonces, ¿cómo yo decir que yo tengo un problema y que no voy a salir de este problema? Es porque no conozco a San José. Que yo quiero ser más devoto de la Virgen, sea devoto de San José, porque San José fue el primer devoto de la Virgen. Entonces San José termina siendo clave en la vida espiritual. Por eso no es capricho de la iglesia que se ha puesto la fiesta, y a pesar de la Cuaresma se celebra la fiesta solemne de San José. Se mantiene, o sea, con toda la pompa y la circunstancia, la fiesta de San José el 19 de marzo es el 19 de marzo. ¿Por qué? Porque está en una categoría, no sé si sigue ahí. No, mire, todo esto se quedó. Estoy en la introducción. Estoy en la introducción. Vea. Miren, la tría. La tría, terminamos aquí. Terminamos con esto. La tría. La tría es exclusiva a quién? A Dios. Si usted le rinde culto de la tría a otra cosa, es un idólatra. La tría es el culto a Dios. Baja un poquito. Pío IX decía, de la Virgen María se puede decir todo menos que es Dios. Vea qué bonito. Eso es un elogio. Eso de que yo escuché la otra vez por ahí. Qué pesar la persona que dijo eso. Ojalá haya cambiado de concepción. A la Virgen hay que tenerla bien escondidita como en el Evangelio. Me lo dijo una persona en principio muy consagrada. Yo decía, ¿cuánto veneno no ha entrado a la iglesia? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Es una abominación, es más, es una blasfemia. Pero a la Virgen se le rinde un culto especial. No se le rinde el mismo culto que a San José, ni el mismo culto que se le rinde a los santos, mártires y ángeles. A los santos, mártires y ángeles se les rinde el culto de veneración, o sea, de dulía. Usted sube un poquito más y se va a encontrar a alguien que está por encima de los ángeles, arcángeles, todos los ángeles, está por encima de los santos, está por encima de los apóstoles y de los discípulos, ¿que es quién? San José. Entonces a San José ya no se le rinde un culto de dulía, sino de, ¿qué dice ahí? Hiperdulía. Hiper o protodulía. Hiperdulía es para la Santísima Virgen María, que ya es mucho más. Protodulía o superdulía. Proto es primera, ¿no? La primera veneración después de la Virgen es ¿a quién? A San José, por la categoría, ya vieron toda la dignidad, y eso, vimos algo de la dignidad de San José, uno dice, está por encima. Claro, entonces ya es proto. Y a la Virgen, que no es Dios, pero se le da la máxima veneración, es hiperdulía, que hiper, también una raíz griega que significa muchísimo, totalísimo, ¿sí? No infinito, pero sí inconmensurable. Por eso la Virgen es llamada la omnipotencia suplicante. Porque por sí misma, por su naturaleza, no es Dios y no es omnipotente. Pero como todo lo que ella pide, Dios lo concede, ella es omnipotente por la súplica. Ahora, a la par, guardando las debidas proporciones, también puede ser llamado San José como omnipotente suplicante. Porque todo lo que él pide a la Virgen lo quiere, la Virgen lo concede y es lo que Dios quiere. Miren que es todo un arco maravilloso. Entonces, ¿yo a quién le pido? A la Virgen, a San José. Uno hace como que... Entonces, ¿cómo tengo que comenzar a pedir? Que San José le diga a la Virgen, que la Virgen le diga a Dios, que Dios Hijo le diga... No se preocupe, no. Téngalo usted claro y hágalo con amor, que eso se desenvuelve naturalmente. Usted le pide a San José, usted dice, San José no se le va a robar nada a la Virgen. Eso es que, es que son tan marianos que están desplazando la Eucaristía. ¿Qué dice eso? No conoce de teología y no conoce de espiritualidad. Es absurdo decir eso, ¿no? Es como decir el que está tomando leche no toma líquido. El líquido está incluido en la naturaleza de la leche, ¿cierto? Cuando la leche no es líquida, es leche en polvo. Hay que decir que es en polvo, porque la leche naturalmente es ¿qué? Líquida. No le está pidiendo a San José, no a la Virgen. ¡Qué horror! No, ya usted tiene claro. Lo mismo con la Virgen. No, le está pidiendo a la Virgen y no a Dios. Eso es ahí, eso es una familia, es sagrada familia. Que el papá se pone bravo porque le piden o felicitan a la mamá por el triunfo de la niña. Es que es todo, el triunfo es de todos, porque forman un solo cuerpo. Lo mismo con San José. Por eso entonces es que hoy
les dejo este antojo de aprender más de San José, de buscar sobre San José. Léanse la encíclica. Léanse la encíclica Quamquam Pluries. Quamquam Pluries. Así como suena con Q. Quamquam Pluries. Sobre San José. Léanse también el documento Redemptoris Custos de San Juan Pablo II. Muy bonita. Y bueno, hay muchísimo para leer sobre San José. Santa Teresa de Ávila tiene unos textos lindísimos. San José, ella tiene, los que han estado en la clase, están por aquí de pronto algunos conectados, los que han estado en la clase de San José, ya les conté la historia de San José Parlero. Ella tenía una imagen de San José, y como Santa Teresa se fue a fundar conventos, pero ella vivía en un convento donde las monjas eran, con esto termino, las monjas eran, mire, mejor dicho, unas figuritas. Había monjas que tenían criados. Hay una monja con criados. Pues la monja sí, el criado, vida de monja. Y Santa Teresa les dio palo, pues, hasta que palo simbólicamente, ¿no? Porque hay gente que no entiende. Pues les dio palo para corregirlas. Ella fue reformadora del Carmelo porque había decaído mucho la orden y ella entró a ordenar la casa. Entonces, cuando ella se iba a fundar conventos, fundó varios conventos, como 17, casi todos consagrados a San José. Creo que 15, 14 consagrados a San José. Dejaba a San José y le decía, cuando yo vuelva, hablamos. Ella se iba, fundaba conventos, a veces se quedaba mucho tiempo, y cuando volvía, San José le contaba lo que hacían las monjas. Y un día las monjas lo encontraron hablando, y hasta hoy en día San José está con la boca así. Busquen, San José Parlero está así. Porque las monjas escucharon una voz de un señor adentro de la celda, de la habitación de Santa Teresa. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Y el señor cómo entró? Y abrieron la puerta. Cuando abrieron la puerta, Santa Teresa estaba hablando con San José. Y San José quedó. Y le contaba, vea, tal monja está necesitada, esta otra monja no cuida a los enfermos, la otra dejó morir todas las plantas, no sé qué, le contaba todo, esta otra no sé qué, tal. San José Parlero, ¿no? Y por eso Parlero. Parlero, chismosito, contadorcito. Entonces Santa Teresa tiene también unas cosas muy lindas sobre San José. Ella dice que nunca le pidió a San José y quedó defraudado. El curso de San José, que estoy dictando un curso de San José y les quedo viendo unas clases por ahí, entonces les dije que esta era una clase más. Estoy dictándolo los martes, son 1.200 alumnos. 1.200, sí. Es virtual. Entonces, bueno, hasta ahí quedan 14 minutos de batería y una pregunta. Una duda. Es que, como que todo el tema lo envuelve mucho a uno. Sí. Pero uno se pregunta, porque en la Biblia no mencionan tanto de lo que usted nos está hablando. Sí. ¿Cómo hacen para llegar a toda la información? Pues fueron revelaciones, porque normalmente todo se acaba en la Biblia y en la Biblia uno no encuentra tanto de eso. Sí, en la Biblia no está todo. Ahí se me cae. En la Biblia no está todo, de la Biblia hay que extraer, es como, ustedes han ido, yo he ido, seguramente ustedes han ido, ¿no? A veces no dice porque uno se las, como decía, perdón lo prosaico, pero hay un amigo escritor que dice que hay algunos pueblos muy visajosos, ¿no? Que quieren aparentar lo que no son. A veces uno por aparentar no dice, pero ¿quién no hay una tienda de perfume donde el perfume le salen 15,000 pesos? Y nuevamente tiene una esencia. Y tiene una esencia así chiquita que lo aplican con una jeringa en una botellita y el resto lo completan con ¿con qué es? Con alcohol y no sé qué, bueno, entonces le rinde, ¿cierto? Pero tiene una esencia. La esencia está ahí y no pierde el aroma, pero usted siente más la esencia con el alcohol porque se puede dispersar más fácilmente en el ambiente. Si usted lo deja así en la esencia es muy aceitoso y no pasa ni siquiera por el atomizador. Entonces, en la Biblia está la esencia de las cosas, pero nosotros en la iglesia no nos alimentamos solo de lo que está explícitamente en la Escritura. Oye, está todo, porque todo lo que Dios dijo y tenía para decir está ahí, por eso es que uno dice palabra de Dios. Pero como es inagotable, esa palabra de Dios, que es la esencia estando ahí, hay otros dos elementos muy importantes que son la tradición y el magisterio. Son tres elementos en el fondo, la escritura, la tradición y el magisterio, lo que enriquece nuestra doctrina. Entonces con San José pasa como pasa con los sacramentos. Uno va a ver los sacramentos están más o menos explícitos en la escritura, pero así como se celebran hoy en día, no existe. La misa, que el padre está, que abre el libro, que saluda, que hace la venia, eso no está en la Biblia.
la tradición y el magisterio fueron sacando toda esa esencia de la Escritura. Se estableció la liturgia, se definieron los sacramentos, lo que significa la gracia, lo que es la unión hipostática, la presencia eucarística. Eso no está así. Este es mi cuerpo, dice nuestro Señor, sí, pero está tan así se entiende así. No, hay que saberlo entender. ¿Y quién lo entiende? Quien tiene la mano o el munus del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ilumina la iglesia. Entonces la iglesia, cuando lee la Escritura, y cuando yo digo la iglesia es magisterio y tradición, cuando la iglesia lee la Escritura, interpreta la Escritura y nos enseña la Escritura. Por eso no está bien que nosotros leamos la Escritura y cualquiera diga, a mí me parece que esto dices como hacen las escuelas protestantes, que fue lo que dijo Lutero. Eso de que viene aquí el cerdo del Papa, porque él trataba al Papa de cerdo y de prostituta a la iglesia, etcétera, a que me venga a decir qué es lo que dice la Biblia. No, yo mismo la leo y la interpreto. Entonces acabó con todos los sacramentos. Para Lutero solo habían 2 sacramentos: la cena del Señor, que ni siquiera tiene presencia eucarística, la cena del Señor y el bautismo, no más, el resto acabó, porque él interpretó. Pero nosotros tenemos quien interprete, que es la iglesia, que es madre y maestra. Entonces todo esto va saliendo de ahí. Hay místicas también, la mística de Ciudad de Dios, que es una revelación muy bonita, Sor Mariana de Jesús Ágreda. Hay otras místicas, lo que Santa Teresa dice de la devoción, eso va enriqueciendo lo que significa San José en la iglesia, así mismo de la Virgen. Entonces todo eso se une en la tradición, el magisterio y la Escritura, y viene aquí lo que cuando yo leo en el libro, yo digo, a primera vista no está, pero cuando yo lo escucho, como yo soy bautizado, yo digo, esto es así, porque yo siento que hay una consonancia. ¿Está bien? Bueno, que Dios les bendiga. San José nos proteja a todos. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todos.